Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Primera de Juan, una carta llamada Carta General. Hoy vamos a estudiar del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, en esta serie que he denominado Koinonía, que recuerden que se trata de la comunión, y el título de todo este párrafo es una pregunta: ¿cómo perseverar en la comunión con Dios? Y antes de continuar, hablamos de comunión, koinonía, y hablamos de perseverar. Hay aquellos que están casados pueden entender muy bien cuando han hecho sus promesas, sus votos, han hecho un pacto delante de Dios, pero hay factores que rompen la comunión, la intimidad, la confianza, ¿no? Se rompen por muchos factores. Lamentablemente, sucede estas cosas, pero hay algunos que obviamente se pueden superar y salir adelante y la pareja va a crecer, pero hay algunos que realmente no se van a poder superar cuando son cuestiones repetitivas, especialmente, ¿no? Entonces, es muy parecido al pacto que tenemos en la gracia, el nuevo pacto con Jesucristo, la salvación que tenemos. Si bien es cierto, entramos en este pacto basado en la fe y el arrepentimiento, basado en creer en Jesús como mi único Señor y Salvador, y pedirle perdón por mis pecados y prometer ahora vivir en obediencia al Señor y dejar lo malo que estoy haciendo. Miren, en la vida cristiana pueden suceder muchas cosas. Y esto que va a suceder, la Biblia y el libro de Juan lo llama pecado. Tenemos pecado y que rompen la comunión con Dios. Pero, ¿cómo se restaura? ¿Cómo perseveramos? ¿Y qué situaciones serían lamentablemente definitivas? ¿De quién? ¿Y cómo? ¿Qué situaciones? Miren, todo eso lo vamos a estudiar ahora en esta carta de Juan. Por eso voy a leer y vamos a orar. Dice capítulo 2, versículo 1, solamente voy a leer unos versículos. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y el versículo 3 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias una vez más por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos, y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Y que cada persona que escuche esta enseñanza de tu palabra sea redarguido por tu Santo Espíritu y dispuesto no solamente a conocerte, sino a actuar en la verdad. Tu palabra es la verdad, tú eres la verdad. Tu gracia y misericordia esté con nosotros en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos una gran variedad de libros con el mismo sistema, con el mismo, la forma que estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, usando el método inductivo y haciendo de los sermones o los estudios bíblicos de forma expositiva. Así que, a manera de introducción, recordemos un poquito. ¿Quién es el que escribió esta carta? Obviamente es el apóstol Juan. ¿Cuándo fue escrito esta carta? Entre el año 85 al 95, lo cual hace una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la comunión, ya el capítulo 1 nos habla de que nosotros tenemos una comunión vertical con el Padre a través de Jesucristo, y que todo ser humano que ha reconocido sus pecados, que ha nacido de nuevo, debe de tener esta comunión horizontal los unos con los otros. Es decir, aquel que tiene comunión con el Padre debe tener comunión con su cuerpo, con su iglesia, con su pueblo, entre hermanos. ¿Pero qué rompe esta comunión? Como les decía, vamos a hablar el sermón, perseverar en la comunión con Dios, y esto es el bosquejo. Del 1 al 2 vamos a ver perseverar en la comunión con Dios por nuestro abogado. Del 3 al 6, perseverar en la comunión con Dios viviendo como nuestro abogado. Y del 7 al 11,
perseverar en la comunión con Dios, amando a su hermano, y terminaremos con el 12 al 14, perseverar en la comunión con Dios, creciendo en el proceso. Así que vamos a leer los primeros versículos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defienda nuestro caso del Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Miren, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque Juan, cuando escribe esta carta, recuerden que él fue el único apóstol que no murió martirizado. Todos los demás murieron martirizados, pero Juan murió de anciano. Y cuando usa esta palabra, mis queridos hijos, obviamente lo hace desde su ancianidad, ¿no? Ancianidad. Así que él habla y les dice, yo les ya estoy escribiendo estas cosas porque este versículo está relacionado con el capítulo 1 a partir del versículo 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y debería estar unido con esto, que está hablando dos puntos relevantes a la filosofía de ese momento. La razón por la que escribe Juan esta carta es porque la filosofía gnóstica se metió, se introdujo dentro de las iglesias de Éfeso e hizo que cambien la perspectiva de la fe en un punto donde exaltar el intelectualismo, llevarlos a, filosofías de que tú podías tener un nivel superior a través del conocimiento, y decían que la materia era mala, por lo tanto todo lo que hagas con tu cuerpo no afectaba tu espíritu que se elevaba en el conocimiento. En otras palabras, si el cuerpo lo quiere, dáselo, dáselo. Simplemente dáselo, ¿no? Y esto lo hemos hablado, que se llama el antinomianismo, y el día de hoy eso es el libertinaje, liberalismo dentro de la iglesia, o sea, una corriente de que, mira, todo es posible, hazlo. Si los jóvenes quieren juegos, si los jóvenes quieren esto, quieren lo otro, la voz, no sé, ¿no? Quieren un show, quieren baile, quieren danzas, quieren luces, bueno, dáselo si el cuerpo quiere y al final no importa. O sea, esto es una corriente que está entrando en muchas iglesias el día de hoy. Y el otro extremo era que habían personas que decían que no deberían relacionarse con su hermano porque son demasiado pecadores, y esto se llamaba el ascetismo. Esta filosofía que se introdujo en la iglesia de Éfeso les decía que ellos no habían pecado, no tenían pecado, que ya estaban bien. Por lo tanto, los demás sí eran pecadores, y esta filosofía llevó a tener monasterios, los monjes, las monjas. Por lo tanto, hoy se conoce como legalismo dentro de la iglesia. El legalista piensa que no peca. El legalista mira a los demás como en otro nivel inferior, y que ellos son un lado superior porque ayunan, porque oran, porque leen, porque hacen muchas cosas y no se relacionan con los hermanos. Y es básicamente, si el cuerpo lo desea, si el cuerpo lo quiere, es malo, no se lo des. Miren, hay un balance. Obviamente, que podamos disfrutar el balance dentro de la iglesia. Y es por eso que Juan en su primer capítulo dice, sí, decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero ojo, si confesamos nuestros pecados, es decir, debemos de confesar nuestros pecados. Hay pecado, pero tampoco podemos decir que no hay pecado. Y eso es lo mismo que empieza este capítulo 2. Dice, yo les escribo esto, hijitos, hijos míos, pero para que no pequen. O sea, el pecado está dentro del ser humano. El pecado es producto de nuestra naturaleza caída, y vamos a pecar porque seguimos batallando y luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, y no somos pecadores porque pecamos, sino que porque somos pecadores, por eso es que pecamos. O sea, es nuestra naturaleza pecaminosa, pero el deseo es que el cristiano, que el Hijo de Dios, no peque. O sea, Juan dice, sí puedes vivir sin pecado, pero, ¿sabes? No siempre vas a vivir de esta forma, pero si en caso pecas, mira, dice, si alguno peca, no está diciendo, oye, el cristiano es el que se levanta y dice, hoy voy a pecar en esto, hoy tengo que hacer esto. No, o sea, el cristiano no planifica cómo pecar. El cristiano puede ceder, caer,
en un momento pecar, pero si en caso pecan, si en alguna vez, si tenemos un abogado, dice, que defiende nuestro caso. Por eso el cristiano peca, porque todavía tiene esta naturaleza pecaminosa, pero si en ese caso que el cristiano le pasa este pecado, nunca olvides que tienes un abogado. Y ese abogado, dice Juan, defiende nuestro caso. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Él es justo. O sea, Jesucristo está calificado. Y ahí mire, en Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, Pablo habla a aquellas personas que estaban jugando, viviendo una vida libertina en los usos y costumbres de la iglesia. Dice, ahora bien, ¿deberíamos entonces seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, el mismo Juan habla de que no podemos hacer de la gracia una desgracia. No podemos vivir en un libertinaje. Miren, hay cosas en el mundo que son pecaminosas en sí y hay cosas que son neutras y hay cosas que realmente son buenas dentro de lo que es la cultura, el mundo, pero a eso se refiere Pablo en el tema de la libertad del cristiano. Yo soy libre, pero a la vez debo de ser responsable frente a una cultura que hay cosas que lo ve de forma negativa, pero entonces algunos decían, pero peca, no hay problema, y ahí está la gracia. Entonces estaban haciendo la gracia una desgracia y Pablo dice, no, por supuesto que no, no debemos vivir así. Entonces, pero si alguna vez hemos pecado, hay un abogado. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, nos dice, ¿quién es el que nos acusa? ¿Por qué necesitamos un abogado? Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, y por fin han llegado la salvación y el poder en el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. O sea, si miramos y tenemos una imagen de Satanás, del acusador, porque el diablo se llama así, ¿no? Alguien que está, uno de sus nombres es acusar o difamar. Y ahí está el cristiano. Y Jesús se presenta en esta corte frente al Padre. Hagamos esta imagen. Y dice, sí. Juan, Efraín pecó, pero sabes, yo he pagado el precio por el pecado. ¿Y cuál es el precio por el pecado? La muerte. Yo he muerto en la cruz. Por lo tanto, el acusador ya no tiene cómo acusarte, porque sí estamos reconociendo que ha fallado, sí estamos reconociendo que es un pecado, y no es un abogado que simplemente trata de defender lo indefendible, sino que es un abogado que es justo, o sea, que ha logrado la justicia de Dios, que ha muerto por el pecado, por tu pecado, por mi pecado, se llama la muerte vicaria de Cristo. Y es por eso que Pablo también podía escribir en Romanos y decir en el capítulo 8, versículo 33 al 34, de la seguridad de nuestra salvación. Por eso decía, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Y cómo fue eso? El versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es algo tan importante para que podamos recapacitar. Jesús murió, resucitó. Jesús ahora está ocupando un lugar en este trono, sentado en su trono, intercediendo por nosotros, defendiéndonos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tiene el derecho de acusarnos. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. Porque Él murió por nosotros, porque yo he creído en Él. En otras palabras, mira, el cristiano ya no es el mismo, ya no ama el pecado. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, ya no
ya no se levanta y planifica como pecar, ya no está simplemente a veces sintiéndose orgulloso de su pecado, porque yo he visto muchas personas que dicen, mira, yo estuve borracho 2 días, 3 días, no sé cómo llegué a casa, se sienten orgullosos por haber emborrachado, y no sabes cómo lo engañé, le mentí, me creyó, o sea, se sienten orgullosos. El Hijo de Dios ya no está orgulloso de su pecado, ya no está jactancioso de su manera de vivir, ya no está ahora feliz con este estilo de vida que lo lleva al pecado, porque está contristado por el Espíritu Santo, ya no está cómodo en ese lugar de pecado. En otras palabras, ya no ama el pecado, pero puede pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a eso donde dice Pablo, pues ¿quién nos va a acusar? Si somos elegidos, si el Señor nos ha puesto en una relación correcta, nuestra salvación es segura. Por eso la salvación no se pierde, porque está 100% segura en el Señor. Ahora, el versículo 2 de este libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Por esa razón es que estamos seguros, salvos, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahora, esta palabra que dice pagó por nuestros pecados, en la Reina Valera y en el griego habla la palabra propiciación. Pero es justamente la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y hay que ir un poco al Antiguo Testamento cuando se hacían los sacrificios de animales. Se derramaba la sangre poniendo la mano en la cabeza encima de un corderito y se llevaba a matarlo y derramar la sangre en un altar. Pero la propiciación venía del propiciatorio. En el arca del pacto, en la tapa, habían 2 ángeles. Esta tapa del arca del pacto era el lugar donde se derramaba la sangre después del sacrificio que se hacía en el Yom Kippur. ¿Cuándo era el Yom Kippur? Entre septiembre más o menos, el 6º mes del 7º mes judío, se llamaba el día de la expiación, que es la misma palabra para esto, o es un sinónimo, el Yom Kippur, el día de la expiación. El sacerdote o el sumo sacerdote agarraban animales, el macho cabrío, lo sacrificaban, los terneros y todo, y entraba, este era el único día del año, por eso se llama el Yom Kippur. En Levítico 16, 14, 15 puedes ver, cuando entraban al lugar santísimo donde estaba el arca y echaban la sangre del sacrificio, por lo cual los pecados eran cubiertos, o la ira de Dios que estaba encendida se cubrían. Ahora, si lo miramos, esto es un tipo, es una figura de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento el sacrificio de nuestro Señor. Antes de continuar, quiero que sepas, ¿no?, que este acto de la propiciación lo practicaron muchas culturas, en el sentido de calmar la ira de un Dios santo, y sobre todo en el hecho de que si encontraban perdón pleno, perdón completo, perdón total sobre sus pecados, la respuesta es no, no lo encontraban. Por eso es que el libro de Hebreos dice, Jesús es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio que hacer. Él se presentó como el sacrificio, como acabamos de leer en este libro de Romanos también y el mismo libro de Juan. Él es el sacrificio y entró una vez por siempre, entró al lugar santísimo con su sangre y, ¿sabes?, pagó por los pecados de todo el mundo. No solo algunos dicen, los elegidos, no, todo el mundo. Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo, dio su vida por el mundo, por todas las personas. Entonces, hay culturas que pagan a un dios, al Apu, a sus dioses griegos, pero ese acto era muy interesante porque en el Nuevo Testamento la ley lo practicaba, bajo la ley se practicaba, pero no era para un perdón total. Por eso es que se hacía una vez al año, o sea, el próximo año otra vez hacerlo, otra vez hacerlo, otra vez hacerlo. Ahora, después de la muerte de Cristo, ya no se tiene
que hacer, porque Él es el pago por nuestros pecados. O sea, el pecado no se puede pasar por alto. No es porque ahora soy hijo de Dios y si peco, como digo, porque soy pecador, Dios lo pasa por alto. No. Cada pecado, cada mentira, cada engaño, cada inmoralidad ha sido castigada y puesto toda la ira de Dios en el cuerpo, en la vida, en la tortura de la cruz. Por eso fue horrendo, por eso fue tan difícil para nuestro Señor, que dijo: ¿por qué me has desamparado, Padre? Fue un dolor tan grande que se tuvo que inventar una letra que se llama excruciante, o sea, el dolor de la cruz. Dislocaron sus huesos, lo torturaron, lo humillaron, le abrieron heridas por todos lados, sus manos, sus pies, su cabeza, por todo su cuerpo, o sea, por tus pecados y mis pecados, porque Dios no pasa por alto los pecados, y el sacrificio de nuestro Señor es suficiente pago. Por eso debemos estar agradecidos, por eso debemos de vivir en armonía y detestar el pecado. O sea, por eso es que algunos dicen: pero pastor, cuando usted dice que Jesús murió por los pecados del pasado, del presente y del futuro, ¿significa que vamos a seguir pecando? No, acabamos de leer Romanos 6, dice: no vamos a vivir en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque yo ya conozco a Jesucristo, yo ya sé quién es mi Señor, y yo ya sé que hay un precio por el pecado. Obviamente mi Señor lo pagó, y yo no amo más el pecado, yo ya no quiero vivir en esa vida de pecado, y así es el Hijo de Dios. En otras palabras, hermano, tienes que entender que el sacrificio expiatorio de Jesús satisfizo la ira de Dios contra el pecado y pagó por ellos el precio, que es la muerte. En Él somos perdonados y purificados. O sea, aleluya, gloria a Dios, amén, porque Él lo hizo posible. Ahora, del 3 al 6, perseverar en la comunión con Dios, viviendo como nuestro abogado. Lo hacemos por nuestro abogado, porque Él nos defiende, pero ahora Juan va más allá y dice, versículo 3, podemos estar seguros. ¿Cómo estoy seguro de perseverar? ¿Cómo estoy seguro de que conozco a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, dice Juan. Versículo 4, y si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿sabes qué? Es un mentiroso y no vive en la verdad. 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. O sea, esto es importante que puedas entender. ¿Por qué? ¿Cómo voy a perseverar ahora en la comunión con Dios? Pues viviendo como Él vivió. Y Juan pone 2 puntos muy importantes. Uno es obedecer los mandamientos. Tú no puedes decir, por eso iba en contra del antinomianismo, porque el antinomianismo decía: no importa lo que diga la ley, yo puedo tener una relación con Dios. Y esto tristemente ha hecho hoy la religión, ¿no? Sobre todo hay religiones que les hacen creer que, bueno, yo puedo respetar a Dios, conozco de Dios, sé de Dios, pero, ¿sabes? Siguen emborrachándose, siguen viviendo una vida de libertinaje sexual, mentiras, engaños, estafas, coimas, etcétera. Dicen: pero estoy bien con Dios. O sea, no es así. Porque si tú has conocido a Dios, si realmente eres salvo, si realmente la gracia te salva, la gracia te santifica. Si realmente has conocido a Dios, el que conoce a Dios obedece sus mandamientos. Así de sencillo. ¿Cómo sé que pertenezco a Dios? ¿Cómo sé que soy salvo? Mi respuesta es sencilla. Lo dice Juan: ¿estás obedeciendo sus mandamientos? Si tú no estás obedeciendo sus mandamientos, ¿sabes qué dice Juan? Eres mentiroso. O sea, no te engañes. Te has vuelto un religioso. Crees que conoces a Dios, pero la verdad tus hechos lo niegan. Y la segunda evidencia es: hay que vivir como Jesús vivió. Y esto no significa: yo tengo que tener mis 12, porque Jesús tuvo sus 12 discípulos. Yo tengo que caminar sobre el mar, porque Jesús caminó sobre el... No, está hablando de la forma en que cumplió la misión de Dios. Él amó a las personas, Él fue a las personas, Él predicó en las aldeas, Él amó a los que eran difíciles de amar, se acercó a los que eran difíciles de acercarse, fue con los samaritanos, enseñó, tenía discípulas, trabajó con muchas mujeres. Mira, hermanos, Él cumplió la misión de Dios, y a eso se refiere.
Si quieres seguirme, dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, a eso se está refiriendo, no a alguna persona dice, yo tengo que, no sé, a la barba, no sé, o vestirme como Jesús. No tiene nada que ver eso, hermanos. Pero mira, lo que Juan nos dice es algo muy sencillo. El que conoce a Dios, el que conoce a Dios y está seguro de su salvación, vive en obediencia a sus mandamientos y a la vez imitando a Jesús en su diario vivir. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y algunos dirán, está bien, sí, yo conozco al Señor. Y yo te pregunto, ¿obedeces sus mandamientos? ¿Vives como el Señor? ¿Detestas el pecado? ¿Ya no quieres estar en esa relación? Amén. Entonces, ¿sabes? Sí conoces a Dios. Y esta palabra conocer es que lo conozco íntimamente en el ginosco. Pero mira, ¿cómo entonces debería de vivir el que conoce a Dios? Lo primero que yo te diría es que el que es nacido de nuevo, el que conoce a Dios, tiene una vida devocional, tiene un tiempo de oración, tiene un tiempo de meditar en la palabra, porque es su deleite, porque eso es lo que le interesa, porque ama la palabra de Dios, ¿sabes? Congrega, adora al Señor, porque eso es lo que le deleita. ¿Y qué más? Comparte el mensaje de salvación y ama a su prójimo, ama los mandamientos de Dios. O sea, realmente uno puede entender, hermanos, hermanas que están escuchando esta enseñanza, que las soluciones son simples, pero chocan con nuestra naturaleza caída. Y esto es lo que rompe la comunión, como estamos hablando, ¿no? Es como Juan nos dice, si eso demuestra que nosotros lo amamos. Si tú estás casado y estás escuchando esta enseñanza, ¿qué es lo que deberíamos de evitar? Por ejemplo, si yo cometo un error y le digo a mi esposa, perdóname, ¿no? Perdóname. He lastimado, ha llorado, ha sufrido, no ha podido dormir. Y como amo a mi esposa, me duele verlo así. Y le pido perdón y, ¿sabes? Mi esposa me dice, pero ya, te perdono, te perdono. Las cosas no son igual ya. Y lo hago por amor, lo hago por mantener la comunión, porque a nadie le gusta estar peleado, ¿no? No sé si te gusta estar peleado en la relación de pareja, es terrible, ¿no? Entonces, pero es por amor. Ahora, ¿qué sería lo diferente? Que yo busque su perdón simplemente para estar bien, para estar tranquilo, pero en el fondo pienso, "Mm, voy a volver a hacer lo mismo, voy a seguir haciendo lo mismo". Eso es terrible. Hipocresía, aprovecharse de el buen carácter o el perdón. ¿Y qué sería peor que eso? ¿Sabes qué sería? Que yo diga, perdóname, pero sabes, digamos, ¿no? Si le fallé en cuestión de infidelidad, pero sabes, estoy pensando que si me perdona, lo vuelvo a hacer. Si me perdona, no me importa, ¿no? Pero que, sabes, mañana me encuentro con la otra persona. O sea, eso es maldad. Es como si tú no eres casado y estás escuchando, no sé, hoy día es interesante con las mascotas, los perritos, los gatos, que se dice que no se puede entregar huesos, ¿no? Y imagínate un día le dan un hueso, una comida, algo que no le cae bien al perrito, y sabes, el perrito vomita, el perrito sufre, llora, y viene el dueño de la mascota y le dice, perdóname, perdóname, no te voy a dar, ya, perdóname. Mira, el perrito te mira y tú dices, sí, me ha perdonado. Pero que tú le digas eso y a la semana siguiente le das lo mismo que sabe que le hace daño, mira, yo creo que estás mal. O sea, realmente no amas a tu mascota, no lo quieres. Una cosa es ser negligente, como digo, no, ya me equivoqué, perdóname, salimos adelante. Pero otra cosa es que vuelvas a reincidir. Ya no eres negligente, ya sabías lo que estaba mal, ya sabías lo que le hacía daño. Amas a esa persona o amas tu mascota, porque hoy día aman a la mascota a veces más que los papás, algunos, ¿no? Y entonces, ¿qué sería lo peor con la mascota? Que tú le digas, ya no te doy el huesito o esta comida, no te voy a dar, pero en el fondo estás pensando, dice, uy, a ver qué se le pasa y se lo voy a dar. ¿Para qué? Para que sufra, para que vomite, para que esté mal. O sea, realmente demuestra que no amas y es hipocresía y es maldad, es la maldad del corazón. Por eso
Juan dice, no te engañes, estás mintiendo. ¿Y por qué deberíamos dejar de pecar? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Porque amamos a Dios y lo conocemos, sabemos cómo es Él. ¿Y por qué deberíamos de tener una vida de oración y una vida sumergida en la palabra de Dios? Porque amamos su palabra, amamos a Dios, queremos estar en contacto con Él. Por eso congregamos, por eso lo adoramos, levantamos nuestras manos, cantamos al Señor y compartimos de su palabra, testificamos de su palabra. Por eso lo hacemos. Ahora, vamos a ver la tercera parte de este sermón, del versículo 7 al versículo 11. Dice, perseverar en la comunión con Dios, amando a su hermano. Ahora Juan va a la pedida práctica. Si bien esto es mi relación con Dios, como les dije, de forma vertical, ahora vamos en la parte horizontal. Número 7, versículo 7, perdón, dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que ha tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. ¿A qué se refiere Juan? Miren, Levítico capítulo 19, versículo 18, en el Antiguo Testamento dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano israelita, tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y es nuevo porque Juan, en el mismo Evangelio de Juan, reinterpreta a Jesús y dice en el capítulo 13, versículo 34-35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Por eso decía, es antiguo, pero a la vez es nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Ámense unos a otros. No solamente los israelitas, no, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Y ese es el nuevo. Ustedes deben amarse unos a otros, porque el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, Juan hace lo mismo y el versículo 8 dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. 9. Si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. 10. Y el que ama a otro creyente, vive en la luz y no hace que otros tropiecen. 12. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. O sea, ahora va la relación horizontal. O sea, si yo obedezco los mandamientos de Dios, si yo vivo el estilo de Jesús cumpliendo su misión, también debo relacionar, como les dije. Juan ataca a esta filosofía, a este estilo de vida asceta, o sea, de alejarme y vivir en los monasterios. Y como digo, a veces hay cristianos que ya ni tienen amigos que no sean no cristianos. Su Facebook, todos son cristianos. Su casa, ¿no? Ya nadie le habla porque siempre vive en otro nivel de legalismo. Dice, no, relaciónate con tu hermano, ama a tu hermano, pero dice, pero hay hermanos difíciles de amar. Sí, pues como todas las familias, o sea, tú siempre has querido a tu hermano porque en la gran mayoría de familias, miren, los hermanos crecen y dicen, yo no sé por qué, que tú eres mi hermano, mi hermana. Yo creo que alguien te ha recogido a ti del hospital, de algún sitio, porque hasta entre hermanos se llevan bronca, se llevan ley, no se pasan, no se quieren a veces, pero en el fondo sí se quieren, pero el día al día están como, ¿no? A veces yo molesto a mis hijas, les digo, oye, discuten, parecen hermanas, les digo, ¿no? Porque es algo normal. O sea, yo tengo 5 hermanos, no todos son como me gustaría que fuesen mis hermanos, ¿no? Y a veces no parecen mis hermanos, digo de broma, pero es igual la iglesia. Nadie eligió a sus hermanos, nadie escogió a sus hermanos, y menos escogimos a los padres. Bueno sería, ¿no? Que haya, oye, yo escoger a mi hermano, voy a ir no sé, al local de hermanos, a la tienda de hermanos y voy a escoger esto. Nadie, no sucedió así, simplemente somos hijos de papá y de mamá y debemos amarnos, debemos querernos, debemos seguir unidos, mantenernos juntos cuando hay problemas y necesidad, porque es la familia. Y es igual, Juan dice, es la iglesia, es la familia. No todos los hermanos serán de tu agrado, tienes que amarlos y no les pongas tropiezo. No todos los hermanos quizás pensarán como tú pienses y está bien no estar bien, o sea,
Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, pero vivamos unidos en predicar el Evangelio, vivamos unidos en adorar al Señor, vivamos unidos en guardarnos y vivir en la santidad. Eso es, flexibles en ese punto, pero amándonos, llevando hacia adelante la obra del Señor. O sea, hermanos, esta es otra forma de ver si soy o no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el amor cristiano no es un sentimiento, es una elección. Y aquel que vive en la luz ama de forma desinteresada a su hermano y lo acepta como es. Entiéndame bien, aceptamos, los apreciamos, los amamos y debe haber ese amor ágape, ese amor desinteresado. Terminamos del 12 al 14. Perseverar en la comunión con Dios, creciendo en el proceso. Ahora, Juan, miren lo que va a usar estas palabras. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Cristo. 13. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Y les escribo a ustedes, que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. En la Reina Valera habla hijitos, ¿no? Habla padres, pero Juan lo que está haciendo, y me gusta la NTV como lo ha traducido, recuerda que yo estoy usando la NTV, es que una cosa habla del proceso del crecimiento en la vida cristiana. Todo es un proceso, es como el desarrollo humano. Uno no nace caminando, uno no nace sabiendo, como dicen, en el proceso aprende. ¿Y cuánto tiempo demora? Mire, pues es 1 año, 2 años, camino, pues tengo ya que valer por mí mismo, y luego ¿qué? Viene la niñez, luego viene la adolescencia, ¿no? Ya dejé mi etapa prenatal, bebé, y ahora que soy joven, y luego de ser joven, no sé, hasta los 24, ¿no? Entro joven adulto, y luego llego a la adultez, llego a la ancianidad. O sea, ese proceso lo ve Juan y lo pone como analogía y dice, ¿cuál sería el primer paso? Hijo de Dios. Porque no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, le han pedido perdón por sus pecados, dejan de hacer lo malo, ¿sabes? Tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, a ustedes hijos, que se les ha perdonado sus pecados. ¿Y cuál sería el siguiente? Joven. Los jóvenes son los que pelean con el maligno, dice, están en batalla. O sea, ese es el segundo proceso, parte del proceso. Porque la tercera es la madurez. ¿Y quién es el maduro en la fe? El que ya conoce al Señor. No sé dónde está, porque mire, vamos a leer el versículo 14 para que puedas entenderlo un poquito mejor. El versículo 14 dice lo siguiente: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. O sea, ahí va el punto, ¿no? Otra vez. El que es hijo es que es el nuevo convertido. Estoy perdonado y todo. Pero para seguir en tu proceso y crecer a la madurez están los jóvenes. Obviamente, tú no vas a mandar a los niños a la guerra, menos los maduros, los ancianos, ¿no? Mandas a los jóvenes. Por eso dice, y son los que están batallando en su fe y batallando. A veces son los que buscan respuestas, se meten a, no, mira, esto de la salvación, se meten a debatir por internet, buscan cuál es la verdad. Esta iglesia no tiene la verdad, la doctrina, y están batallando en la fe, batallando y batallando, y tienen muchas preguntas, y también tienen ataques del enemigo, tienen fallas, se levantan y siguen en batalla, en batalla, en batalla, y quieren conocer realmente quién es Dios. Pero ¿sabes? Llega un punto del siguiente paso, el proceso, es que eres maduro. ¿Y qué significa? Que te das cuenta, mira, ese es el reino de Dios. En su pluralidad, en su diversidad de iglesias, es el reino de Dios. Vivamos unidos como hermanos. ¿Qué más? Mira, hermanos, si tú dices que esa doctrina es la correcta y yo tengo una doctrina que no te gusta, pues estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, pero enfoquémonos en la unidad, como decía San Agustín, que en lo principal tengamos unidad, en lo secundario, libertad, pero encima de esas dos cosas tengamos mucho amor.
ya estoy maduro en la fe, ya conozco a Dios, ya batallé, ya peleé, ya hice de todo, pero sabes, ahora yo sé quién es Dios. Y sigo en la misión de Dios. Vivamos en las cosas que nos unan y no discutamos, no batallamos, ¿no? En la fe ni con el enemigo, en cosas que nos dividen. Pero eso es lo que dice Juan. Nos está hablando ahora, mira, ¿en qué etapa? Esa es la pregunta. ¿En qué etapa del crecimiento cristiano te encuentras? ¿Eres hijito? ¿Eres joven? ¿O eres maduro en la fe? Lo he puesto hijito porque eso es lo que habla en la Reina Valera, ¿no? O sea, ese sería el proceso. Y me gustaría terminar con 4 conclusiones y luego vamos a orar. Lo que hemos visto en este estudio. Primero, Jesús es un abogado calificado para defendernos y librarnos de la ira de Dios como consecuencia del pecado y la acusación del enemigo. Recuerda, Jesús es nuestro abogado y nos defiende. Número 2. La forma de conocer si somos salvos es por la obediencia en amor a sus mandamientos. Y lo segundo, el vivir imitando a Jesús en cumplir la misión de Dios. No habla de vestirse como Jesús, ni tampoco caminar sobre el agua. Y número 3 de la tercera conclusión de este estudio es que la muestra del amor ágape al hermano en la fe es la etiqueta de autenticidad de la salvación. ¿Cómo sé que soy verdadero y no falso? O decimos real y no bamba. En mi país decimos que no soy cristiano bamba. Es el amor ágape que muestras al hermano. Ahora, número 4. El crecimiento en la fe es un proceso que comienza siendo hijito, luego joven y al final ser maduro en la fe. Mi pregunta para ti es, ¿en qué etapa te encuentras el día de hoy? ¿En qué etapa? Vamos a terminar con una oración, pero sin antes no hacerte recordar lo siguiente. Hoy se puede ver a través de esta carta de Juan si soy o no soy cristiano, si soy o no soy salvo. Recuerda que estamos seguros en nuestra salvación, pero ¿cómo sé que estoy seguro en mi salvación? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás viviendo y cumpliendo la misión como Cristo la cumplió? ¿Estás amando a tu hermano a pesar de las diferencias y aceptándolo tal como es y creciendo juntos, viviendo juntos? Y cuarto, ¿estás madurando? ¿Estás llegando a la madurez? ¿O te has quedado en un nivel de hijo, ¿no? De hijito o de joven? Eso sería inmaduro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo opuesto. Porque hay personas que se quedan ahí, ¿no? Pasan los años, 10, 20, 30, 40 y siguen batallando. Siguen teniendo sus preguntitas por ahí, ¿no? En lugar de entender y reconocer, mira, Señor, acepto tu voluntad, eres soberano, eres bueno, y estoy aquí para servirte, para cumplir tu misión y obedecer tus mandamientos y ser de bendición en la iglesia, ser de bendición a las familias, ser de bendición a mis amigos, no piedra de tropiezo. Eso es lo que dice Juan, no les hagas tropezar a algunas personas. Así que vamos a orar. Mi pregunta sigue siendo, ¿en qué etapa te encuentras el día de hoy? Mi deseo es que madures, mi deseo es que conozcas más de Dios, por eso hacemos estos estudios. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Gracias por estos versículos que nos hacen recordar cuáles son nuestros deberes, cómo podemos perseverar en la comunión contigo, porque es triste cuando la comunión se rompe. Y siempre debemos de entender, Señor, que tu Santo Espíritu redarguye nuestros corazones cuando ya esa comunión se pierde. Porque hay una relación basada en el amor. Es un pacto que hemos hecho. Y cuando el pacto va sufriendo por pecado, Señor, tú mismo nos has dicho, confesemos nuestros pecados, tú nos limpias de toda maldad, tenemos un abogado y restauremos nuestra comunión lo más antes posible. Lo hacemos porque te amamos, lo hacemos porque te hemos conocido y lo hacemos, Señor, porque somos realmente aquellas personas que quieren cumplir tu misión. Y oro por aquellas personas que están en esta etapa de crecimiento o que están entendiendo el Evangelio. Oro, Señor, para que tú hables a su corazón de forma directa y que puedan acercarse día a día a ti. Muchísimas gracias por tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.
Mira, si el mensaje ha sido de bendición y crees que alguien necesita escucharlo, primero pone un like, déjate un comentario y envíalo por tus redes sociales, ya sea la red social que uses, compártelo para que otros puedan seguir conociendo estos estudios versículo por versículo. Nos vemos en el próximo estudio.